Buenos días, que el Señor bendiga mucho. Hace tiempo, cuando me dijeron que os tenía que compartir hoy un poco la palabra, dije, ya lo tengo. Hay un pasaje que hace, no sé, 2 o 3 años que quería compartir con vosotros y hoy era la oportunidad, Este pasaje me ha ayudado mucho en varias situaciones de mi vida, donde lo estaba pasando realmente mal con el Señor. Así que estoy muy contento de poder compartir algo que el Señor me ha enseñado con vosotros. Pero, antes de leer el pasaje de hoy, me gustaría contar una pequeña historia sobre este hombre que veis en pantalla. Este hombre se llama Jimmy Lee Swaggart. Jimmy Swaggart fue un evangelista muy conocido en las asambleas de Dios en los Estados Unidos y en general básicamente en todo su país, ¿no? En los años 50, sobre todo en los años 60, este hombre fue ganando mucha fama como predicador, como evangelista. Cada vez lo llamaban para eventos más importantes, cada vez actividades y conferencias de miles de personas. Así que este hombre fue creciendo en fama. Pero el boom de su ministerio fue en 1971, cuando empezó con un programa de televisión propio. Así que, claro, ya podía escucharlo muchísima más gente. Y ahí predicaba constantemente. Y este programa de televisión en los años 70 no solo alcanzaba a todos Estados Unidos, sino también alcanzaba a unos 104 países alrededor del mundo. O sea, era un hombre que tenía su influencia, ¿verdad? Ya en los años 80, el número de países a los que se retransmitían sus mensajes superaba los 140 países y sus mensajes se retransmitían en más de 3.000 estaciones de radio. Casi nada. Vaya currículum, ¿verdad? Podríamos asegurar que este hombre fue usado por Dios. Si hubiera un hombre en el mundo, o digamos un estereotipo, dijera, este hombre ha sido usado por Dios, pues este hombre tuvo muchísima influencia, predicó muchísimo el evangelio y bendijo a muchísimas personas. Pero en medio de todo este movimiento y toda esta ilusión surge algo inesperado, algo triste realmente, ¿no? En 1988, Jimmy Swaggart fue acusado de haber cometido adulterio. Tuvo relaciones sexuales ilícitas con otra persona que no era su esposa. Parece ser que algo pasó dentro de él que lo llevó a buscar una satisfacción que estaba fuera del matrimonio. Cuando el consejo de la iglesia, la denominación se enteró, obviamente, hablaron con él con mucho cariño, lo pusieron en disciplina y lo llevaron para que tuviera un tiempo de sanación y de consejería personal. Ese febrero, él dio un discurso muy famoso que se titula He pecado. Y en ese discurso él pide perdón a sus amigos, a sus familiares, a su esposa, obviamente a sus compañeros de ministerio, a su iglesia, a su denominación, a la iglesia de Cristo en general por haber sido una vergüenza de haber pecado de esa manera. Un discurso muy famoso, donde él pide perdón públicamente por su inmoralidad sexual. Una cosa que tras esto, este hombre comenzó su tiempo de disciplina. Parece que el proceso estaba dando resultados, ¿no? Supuestamente iba bien, o eso creían algunos. Cuando 3 años más tarde, en 1991, encontraron a Swaggart en compañía de una prostituta. Entonces, en ese momento, sí que hubo un revuelo enorme. Si el otro era grande, este fue casi peor. Porque supuestamente había pedido perdón, arrepentido, llorando y encima públicamente, pero un tiempo después volvió a las andadas. De hecho, la segunda vez no le pidió perdón a nadie. La segunda vez, cuando le enfrentaron cara a cara con su pecado, dijo, Dios me ha dicho que este no es vuestro problema. Qué fuerte, ¿no? ¿Podéis imaginar una reacción así? ¿Podéis imaginar un hombre con tanto conocimiento bíblico, con supuestamente, no sé, su intimidad con el Señor, ¿no? Alguien que ha estado tan cerca del Señor y que después de un tiempo diga algo así? La verdad a mí me parecería increíble, me parecería demasiado difícil de creer, pero en esta mañana no quiero concentrarme en el pecado que él cometió. Me gustaría concentrarme en estas preguntas. ¿Qué ocurrió dentro de esa persona para que despreciara a su familia y a su ministerio de esa manera? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue su motivación? Y si llegamos a descubrir estas cosas, aún hay una pregunta más importante. ¿Podemos evitarlo? ¿Podemos llegar a evitar una situación así? ¿Podemos llegar a la raíz del asunto, atajar el problema de fondo para que no pase de nuevo?
Ahora bien, me gustaría llevar esto un poquito más al terreno, digamos, un terreno más cercano. Ninguno de vosotros sois evangelistas mundialmente conocidos, por lo menos que sepamos, ¿no? Y a un entorno más cercano, nosotros también tenemos problemas con los que lidiamos diariamente, que no suelen ser tan graves como ese, ¿no? Puede que tengas un hijo que es un poco más rebelde de lo normal, o mucho más rebelde de lo normal, no sé. Quizás no sabes ni cómo hablar con él, ni cómo actuar con él o con ella, ¿no? Puede que tengas hermanos o familiares que te están presionando en algún aspecto de tu vida o que directamente te están haciendo la vida imposible. Quizás puede que tengas un marido, una esposa, que a veces pueda ser un poco más irritante de la cuenta, ¿no? A lo mejor un jefe que te aprieta demasiado las tuercas, los hay. O quizás no te aguanta ni a ti mismo. Yo tengo un conocido que de vez en cuando le pregunto, le digo, oye, ¿cómo estás? Y me dice, hoy mal. ¿Por qué? Porque es que hoy estoy que no me aguanto ni a mí mismo. No sé, hay gente con esos problemas, ¿no? Entonces, puede ser. Todos estos problemas son bastante diferentes y la gente trata de solucionarlo de diferentes maneras. Ahora bien, ¿qué haríamos? Y yo creo que esta es la pregunta clave del mensaje. ¿Qué haríamos si supiéramos la solución a esos problemas? ¿Qué haríamos si supiéramos la solución a esos problemas? ¿Los practicaríamos? ¿Pondríamos la solución en práctica? ¿O no? ¿Son estos problemas evitables? O incluso podríamos preguntarnos que, aún estando el problema ahí, ¿podemos evitar o hay alguna manera en que estos problemas no nos afecten negativamente? ¿Habría alguna manera? Pues si estamos en esa situación, estamos en la misma situación que los hermanos a los que le escribió el comentarista bíblico cuando escribió la carta de Santiago. Me gustaría que me acompañarais conmigo a Santiago 4, Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Y es curiosísimo porque el pasaje empieza hablando de peleas. Santiago es una carta que está escrita a hermanos que han huido por la persecución. Es una carta que está muy centrada en las obras, ¿no? Digamos, la fe sin obra es muerta, ¿no? La fe sin obra es vana. ¿Qué más? La oración eficaz del justo puede mucho. Todas estas frases están en Santiago, así que un contexto mucho de obras. Pero aquí el Señor está hablando no de un cambio de obras, sino que ahora está yendo a las obras para detectar otro problema que está por ahí. Vamos al versículo 1. Santiago 4, del 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El versículo 1 nos presenta este problema que traía de cabeza a los hermanos en las 12 tribus de la dispersión. Existían peleas y existían luchas. No como aquí, ¿verdad? Que aquí somos súper santos. No tenemos ningún problema nunca. Sobre todo con nuestras mujeres, ¿no? Nunca ningún problema de ese tipo. Así que el hecho de que se usen dos palabras diferentes, guerra y pleito, parece sugerir que había eso, guerras y pleitos. Parece que guerra se usa más en el sentido de una pelea muy fuerte y pleito en el sentido de dificultades del día a día, ¿no? Cosas así que son difíciles de llevar. No fue fácil para ellos, al igual que no lo es para nosotros, estar en un conflicto constante. Yo no sé a vosotros, pero a mí no me gusta estar en desacuerdo con la gente. No me gusta tener conflicto con la gente. Yo soy así, me gusta llevarle bien a todo el mundo, ¿no? Llevarme bien con todo el mundo. Pues en esta situación no era así. Estaban pasando por dificultades personales, dificultades relacionales. Parece ser que no solamente estos cristianos estaban descontentos con la situación, sino que Dios mismo estaba descontento con la situación. Porque Dios es el que dice, ¿de dónde vienen vuestras guerras? ¿O dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dios mismo es el que apunta al pecado y dice, oye, aquí hay un problema, aquí hay un problema. De hecho, el Señor, en la carta a los Colosenses, establece su estándar para la convivencia entre los hermanos. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No vaya que fuerte, ¿no? Así que tenemos un problema inicial, que son las peleas, las luchas, los pecados y el estándar de Dios, que no tiene nada que ver con eso. Así que en esta situación el Espíritu Santo está señalando la cosa que está mal. Pero fijaros en la primera parte del versículo.
Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está señalando el problema, pero al mismo tiempo está haciendo una pregunta. Está diciendo, las guerras y los pleitos no se generan así por la cara. No hay generación espontánea aquí. Hay una fuente, hay algo que genera esas guerras y esos pleitos. Desde luego eran pecados que se podían evitar, pero eran solamente la consecuencia de algo externo, de algo interno, perdón, la consecuencia de algo interno. Las peleas eran la punta del iceberg. Las peleas eran lo visible, lo superficial, lo que se podía percibir con los ojos y con el corazón. Y al igual que estos cristianos, cuando nosotros tenemos relaciones difíciles, ojo, o tenemos relaciones difíciles, normalmente el problema real no está en ese problema, que obviamente es un problema, pero hay algo más de fondo que está afectando y generando esa situación. No es la causa, sino el efecto. No es la enfermedad, sino uno de los síntomas. Así que, ¿cuál era el problema que generaba estas situaciones? Lo dice el mismo texto a continuación. Dice el versículo 1, del versículo 1 al versículo 3. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tal y como dice los versículos del 1 al 3. ¿No? Estamos yendo por el texto porque el texto es el que nos va a dar la respuesta. El texto dice que el problema de fondo eran las pasiones de esos cristianos. Que obviamente hay un problema superficial con el que hay que lidiar, que sí, y que hay que poner fin a ello, pero las pasiones estaban generando esos problemas. Estaban generando un efecto negativo en la superficie. Hay varias de esas pasiones que Santiago menciona aquí concretamente. Si os vais al versículo 2 conmigo, dice ahí, versículo 2, codiciáis, codicia, primera, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Algunos dicen, muchos comentaristas dicen que en este sentido matar no se estaba refiriendo a coger un cuchillo y clavárselo a alguien en la espalda, que otros dicen que podría ser, pero muchos se inclinan a pensar que era el odio profundo de los cristianos entre ellos, como dice el Señor en Mateo, ¿no? Que si alguien odia a su hermano ya es culpable de asesinato. Pues codicia, odio, envidia, y estas cosas ellos no podían alcanzar estas cosas, estaban ahí luchando por esos deseos que venían a raíz de su codicia, su odio, de su envidia. Pero no tenéis lo que deseáis porque tampoco pedís. Es interesante observar que a estos pecados internos se le unen otros síntomas, ¿no? O sea, está la codicia, está el odio, está la envidia. Y si leemos en el versículo 2 al final, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Curiosísimo. Que a esto se le añade otro síntoma, que es la falta de oración. No estaban orando, no oraban. Y se le añade otro síntoma del versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, no había oración. Y cuando había oración, era egoísta. Así que el Señor ni la contestaba. Porque el objetivo de la oración de ellos en ese momento estaba siendo usar a Dios para conseguir sus propósitos, en vez de usar las cosas o a ellos mismos para conseguir los propósitos de Dios. Y eso fue un problema muy grande. Ellos probablemente estaban omitiendo la alabanza a Dios, la confesión de pecados, las acciones de gracia, oraban por pura conveniencia, como si Dios fuera una máquina tragaperra, que tú le echas y algo sale, ¿no? Algo sale. Y esperemos que salga lo que yo he pedido, que para eso lo he pedido. Pero no me gustaría, pasar por alto la parte positiva de este texto en la oración, porque este texto tiene mucho que enseñarnos sobre la oración, yo lo creo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Verdad? El Señor responde. Debemos de ser conscientes de que hay una respuesta del Señor cuando oramos, cuando nos postramos ante Él y le presentamos nuestras peticiones. El Señor nos oye, pero hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado, esas peticiones deben ser lícitas. Tú no puedes orar, tú puedes orar lo que tú quieras, ¿vale? Tú puedes orar lo que tú quieras.
Otra cosa es que el Señor te lo responda o no. Otra cosa es que el Señor te lo responda o no. Pero tenemos que tener cuidado, porque si queremos que el Señor nos responda, debemos orar conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. No queremos usar al Señor como un medio para conseguir lo que nosotros queremos. Queremos usar la oración como un medio para glorificar al Señor en todo lo que hacemos y para drenar fuerzas de ahí. ¿Cuál es la lección que debemos aprender de aquí, de estos versículos, o recordar? Que hay que orar. Parece de perogrullo, ¿no? Y cuando oremos hay que orar bien. Parece obvio. Es importante recordar, es importante recordar que si oramos eficazmente, y atentos a esto por favor, Dios va a hacer cosas que no haría si no oráramos. Tú no oras, no te preocupes, no va a pasar nada. Ahí se queda la cosa. Ahora, si tú oras conforme al corazón del Señor, el Señor va a hacer algo. Así que cuando oramos, la oración tiene poder porque Dios hace cosas que no haría si no oráramos. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Qué cosa más increíble. Esta es una de las soluciones que estábamos buscando al principio de nuestra introducción, ¿no? Problemas con este hombre Jimmy Swaggart, problemas interpersonales entre nosotros. Una de las soluciones, ¿cuál sería una de las soluciones? La oración eficaz. La oración que busca la gloria de Dios. La oración que busca su voluntad. Y esto es un consuelo y una llamada de atención al mismo tiempo. Es un consuelo porque hay una salida. Hay una solución que el Señor ya ha provisto. Ahí está. Solamente hay que cogerla y atraparla y usarla. Pero una llamada de atención también, porque nos recuerda que en más de una ocasión no hemos orado lo suficiente para obtener aquello que necesitábamos y que era lícito. ¿Podéis pensar en algún momento de vuestra vida donde digáis, mira, yo en ese momento necesitaba orar más y no oré? Quizá algo se quedó en el camino. Quizá algo se quedó en el camino que el Señor quería proporcionarnos. Por eso, un ejemplo, ¿no? La campaña evangelística que estamos empezando hoy, los jóvenes tienen entre 1 hora y 1 hora y media de oración. Tampoco no es una cosa espectacular, pero bueno, un tiempo, digamos, prolongado. ¿Por qué? Porque entendemos que es que sin oración es que no vamos a ningún lado. Es que no vamos a ningún lado. Es que no podemos hacer básicamente nada. Es que si vamos a salir a rescatar a la gente del infierno que está en la calle, nosotros necesitamos que el poder del Espíritu Santo ablande los corazones, que nos allane el camino y si hay algún tipo de dificultad, pues que la quite o que nos proteja. Pero nosotros no podemos hacerlo sin oración. No podemos hacerlo sin oración. No se puede salir y evangelizar eficazmente sin orar primero. Y digo eso con evangelizar y digo eso con muchísimas otras cosas. Con muchísimas otras cosas en nuestra vida personal. Y es triste que nosotros como cristianos, y esto es tan triste a veces, como cristianos no nos damos cuenta o nos olvidamos o no queremos ver, yo no sé, depende de la persona, que tenemos un recurso enorme al cual podemos acudir y que no hay nada que podamos exagerar sobre la oración. No hay nada que podamos exagerar sobre la oración. La oración mueve montañas. La oración, como hemos dicho, cambia los corazones, restablece la familia, restaura relaciones, provee económicamente. Sí, la oración trae dinero cuando es para la gloria del Señor. Provee económicamente cuando hay necesidad, nos da poder en nuestra vida cristiana para vivir en victoria, etcétera, etcétera, etcétera. La oración es tan poderosa porque oramos a un Dios que es todopoderoso. Al Señor no se le escapa nada. El Señor lo puede hacer absolutamente todo. El Señor puede cambiar circunstancias y personas. El Señor no tiene límite. Él puede conceder absolutamente todo a nosotros que somos sus hijos. Hijos redimidos, amados y comprados. Que no solamente quiere dejarnos en un estado de salvación eterna, sino que quiere cambiarnos y transformarnos mucho más a la estatura de Cristo. Por eso el liderazgo de la iglesia hace tanto énfasis en los cultos de oración y en la oración personal en las casas, no porque quieran poner una norma cristiana, ¿no? Vamos a ser legalistas hoy, pues venga, el que no venga al culto de oración le pegamos 3 palos. No, eso no tiene sentido, porque la oración genuina o la oración buena y genuina es la que sale del corazón. No es por una norma o un legalismo barato, sino es porque se sabe que el poder de la oración es real
y lo que un cristiano puede alcanzar a través de la oración es impensable. Es algo que puede sobrepasar nuestra imaginación. ¿Os imagináis? No sé, si oráramos mucho, más de lo que oramos ahora. ¿Os imagináis que el Señor trajera 1.000 personas, 10.000 personas, 100.000 personas? ¿Os imagináis a la ciudad de Málaga convertida? No sé, a mí me parece impensable, ¿no? Y el Señor es soberano, Él tiene sus tiempos y Él sabe todo, pero no sé, ¿por qué no orar? ¿Por qué no orar por eso? ¿Por qué no orar por eso? Y el Señor responderá conforme a su soberanía. Me gustaría volver al tema del que estábamos hablando antes, el de la codicia, el odio, la envidia, la falta de oración y la oración egoísta. Estas pasiones, si os fijáis en el versículo 2, dice que ellos habían intentado, codiciado y no tenían, ardían de envidia y no podían alcanzar, combatían y luchaban. Eso implica que esas pasiones no llevaban ahí 2 días, que esas pasiones llevaban un tiempo, que los cristianos habían estado combatiendo y luchando malamente por aquello que ahora deseaban, que era un mal deseo. No era una situación puntual o un pecado concreto, ¿no? Era algo que parecía que se estaba empezando a instalar en su vida diaria. Parecía que se estaba instalando en su vida diaria. Y eso puede convertirse en un problema bastante grave. Bastante grave. Ahora, hemos visto, a través de estos 3 versículos, ¿no?, que los problemas fueron la causa de las peleas, que estos problemas, o sea, estos deseos, fueron la causa de las peleas entre los cristianos. Pero ocurre algo más en este pasaje, si os fijáis bien conmigo. En este pasaje se nos dice que estos deseos pecaminosos fueron causados por algo más. O sea, ellos eran la causa, pero al mismo tiempo eran el efecto de otra cosa aún más profunda. Y ese problema que vemos en el versículo 4, que dice así: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». El problema que había aún más de fondo que las pasiones era el adulterio espiritual. A mí me parece bastante duro que Dios le diga a sus hijos en este pasaje: sois unos adúlteros espirituales. ¿Qué es lo que eso significa? ¿No? Vamos a poner un poco en situación. El adulterio espiritual implica que las pasiones y los deseos de los creyentes, en vez de ir hacia Cristo, iban hacia el pecado. Implica que ahora tenían una amistad con el mundo, que habían dejado de deleitarse en el Señor y ahora empezaban a deleitarse en las cosas del mundo, como si fueran enemigos de Dios todavía. Tiene que ver con una desobediencia clara. Tiene que ver también con dejar de lado tu vida devocional y tu intimidad con el Señor y estar tan lejos del Señor espiritualmente y emocionalmente que el Señor dice: mira, sois unos adúlteros. Sois unos adúlteros. Estaban ocupados en su pecado en vez de obedecer al Señor, y eso era un problema bastante gordo. Como podéis imaginar, el Señor no estaba muy contento. El Señor no estaba demasiado contento. Y por eso le hace una reprensión tan fuerte, pero que al mismo tiempo revela el amor del Señor. El Señor nos ama tanto que nos dice lo que está mal. Si tenemos un problema, el Señor nos ama tanto que nos lo dice. La verdad, estos cristianos, en vez de anhelar escuchar la palabra del Señor y oír la voz del Padre, estaban desechando todas estas cosas. No buscaban el ser llenos del Espíritu Santo, sino que preferían, a lo mejor indirectamente, entristecerlo y buscar las cosas del mundo. Por lo tanto, vemos que el problema de fondo en estos creyentes es el adulterio espiritual, ¿no? Aquí en el versículo 4 lo vemos, su amistad con el mundo, adulterio espiritual, digamos que son términos sinónimos ahí. La pregunta es: ¿cómo llegaron a este punto? ¿Cómo llega un cristiano a un punto donde Dios le tiene que llamar adúltero? ¿No? Quizá esa fue la situación de Jimmy Swaggart, no sé, no conozco su vida. Pero este era un problema más importante, muy importante. El verdadero problema en este pasaje es el siguiente: los cristianos se habían alejado del Señor. Ya no estaban cerca de Él como antes.
ya no podían percibir su guía ni su comunión. El origen del adulterio espiritual se basa en una vida desconectada de la presencia del Señor. Una vida que, como decimos, desconectada de la presencia del Señor con todo lo que eso conlleva. Y esta falta de intimidad con el Padre generaba los deseos pecaminosos que hacían que estuvieran más cerca del mundo. Yo dejo de estar cerca de Dios y me voy más cerca del mundo. No hay otra opción. Tú no te puedes quedar en medio, ¿no? Como, bueno, ni cerca de Dios ni cerca del mundo. No, no. O te mueves para la izquierda, para vuestra derecha, mejor. O te mueves para la derecha, cerca de Cristo, o te mueves en dirección hacia el mundo. Y el Señor quería evitar eso diciéndoselo y diciéndole, oye, mira, hay que parar esto. A su vez, claro, se estaban acercando más al mundo. A su vez hacían que las pasiones pecaminosas se desarrollaran más y más en su vida. Y estas pasiones malas terminaban provocando estas luchas, ¿verdad? Falta de intimidad que genera adulterio espiritual, que genera las pasiones desordenadas, que a su vez genera el problema en la superficie, la punta del iceberg, ¿no? Es como un tronco, como un árbol, las raíces, ahí está la falta de intimidad con el Señor y genera adulterio espiritual en el tronco y pasiones, y al final en las hojas y los frutos lo que se ve son los comportamientos pecaminosos. Y a veces nos encontramos con alguien que decimos, oye, ¿y esa persona? Madre mía, con el estatus espiritual que tenía o que pensábamos que tenía. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido hacer eso? Pues yo creo que uno de los problemas principales, quizás, si no el principal, era su falta de comunión con el Señor. Porque hay mucha gente que está en tentación continua y que no cae porque están agarrados a Cristo y dependiendo de Él y drenándose de su energía. Esto es básicamente una concatenación de causa y efecto que empieza por la vida devocional del individuo. Así que, como hemos comentado antes, obviamente la vida devocional tiene la oración y el estudio de la palabra. Esta oración cambia vidas, corazones y circunstancias, pero hay que complementarlo con la palabra del Señor, porque no es posible tener intimidad con el Señor hablando tú, ¿no? Imagináis una relación. Yo recuerdo cuando estaba novio con Kelsey, pues a veces me gustaba más a mí hablar que a ella. Cosa rara, ¿no? Porque normalmente parece que es al revés. No digo muy alto, me vayan a... no sé. Pero cuando ella hablaba, yo la conocía. Y me gustaba lo que conocía, ¿no? Por eso hemos llegado a este punto, la situación externa. Así que necesitamos escuchar al Señor a través de su palabra. Por eso los domingos nos venimos a reunir aquí para escuchar de su palabra. Y es curioso que venimos aquí a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? No venimos a escuchar un mensaje motivacional de tío, tú puedes, tío, tú eres grande, o tía, no sé. No venimos a escuchar eso, porque eso para nosotros los cristianos no es lo que nos llena. A nosotros lo que nos llena es que cojamos la palabra del Señor, la abramos y digamos, esto es lo que tiene el Señor para nosotros. Eso es lo que llena. Sus promesas, sus palabras, el amor del Señor reflejado en la Biblia. Qué cosa más increíble. Sobre todo, no sé, sus promesas. Es que me encantan las promesas del Señor, ¿verdad? Hay que volver, hermanos, a las sendas antiguas. Aquella de las disciplinas espirituales, la disciplina de la gracia. El volver a estar con el Señor en oración, en ayuno, en tranquilidad en la casa. Ahí tranquilo, disfrutando del Señor en oración y en palabra. Y eso es lo necesario para vivir una vida de victoria en la vida cristiana. Porque sin intimidad con el Señor es que no tenemos victoria. Porque no es victoria sobre cualquier cosa, es victoria sobre el pecado. Es victoria sobre mi situación particular. Y si es para la gloria del Señor que esa situación cambie, el Señor dará victoria sobre esa situación. Pero necesitamos estar cerca de Él. Necesitamos estar cerca de Él. Ahora, en estos 4 versículos hemos detectado el problema. O los problemas, porque hay un montón, madre mía, ¿no? Pero en el versículo 5 y el versículo 6, el Señor da la cura divina. La cura divina. Dios sabe que nuestros deseos, esto lo sabe el Señor muy bien, ¿no? Nuestros deseos son los que causan el pecado, o que vivamos en santidad. Nuestros deseos son la fuente. Por eso Él quiere generar en nosotros el deseo de servirle y de amarle solo a Él, solamente a Él. Pero existe un problema
en esta guerra de placer, esta guerra de deseos, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar unas pasiones pecaminosas por unos deseos santos? ¿Cómo puedo coger unos deseos santos? Imaginaros, ¿no? Dios, ¿cómo puede coger Dios una vida de una persona que está mal, deseos malos, introducir sus deseos santos y quitar los otros, obviamente, ¿no? Pues en esta guerra de placer, lo mejor que puedes hacer con eso es dando algo más placentero. Dando algo más placentero. No sé, a mí se me ocurren los ejemplos de comida, ¿no? Que a mí mi mujer me haga un estofado de pollo o algo así, a mí me encanta. Los que no me conocéis mucho sabéis que me encanta comer, ¿no? Es un placer. La verdad es que estoy muy contento que el Señor ha creado eso. Y yo siempre digo que en el cielo comeremos, porque yo no podemos dejar de comer. Pues a mí me encanta que mi mujer me haga algo así de pollo, una cosa así que le gusta mucho a ella, sus inventos. Pero si alguien coge y me pone un cuscús delante, a mí el cuscús es algo que, no sé, viene del cielo, es increíble. Es increíble. Entonces, que yo ese día, tengo el pollo, que está bastante rico, ¿no? Y tengo el cuscús. ¿Yo qué elijo? El cuscús, pero es que está claro. Es que no hay y que no se ofenda a mi mujer, pero es que no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Entonces, en esta guerra de placer, lo que el Señor hace es darte algo más placentero que el pecado. Qué cosa tan interesante. Nuestro pecado parece ahí apetitoso, bonito, como que realmente satisface y hace algo en nuestras vidas que nos gusta. Pero cuando probamos a Cristo, no hay diferencia ni nada, ¿verdad? Cuando probamos a Cristo, eso es dulce y permanece. Qué cosa tan increíble. Lo hemos cantado, no nos falta de nada. El Cristo es nuestra satisfacción. Él es lo mejor que podemos tener. Pues en esta motivación, en esta cura divina, la primera cura es el amor de Dios. Dice el versículo 5, vamos al versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. Curioso que este versículo no está hablando del amor del Padre ni el amor de Cristo. Está yendo directamente al Espíritu Santo diciendo, el Espíritu Santo te anhela celosamente. Pero también tenemos otros versículos que nos dicen que Cristo nos ama. Y tenemos otros versículos que nos dicen que el Padre nos ama. Así que tenemos la Trinidad completa en armonía, amándonos a nosotros. Derramando de su amor por nosotros. Qué increíble. El Espíritu Santo nos busca aunque hayamos pecado. Nos exhorta aunque a veces no queramos ni escucharle. Y se entristece cuando no le tomamos en cuenta. Además, ya que es el Espíritu Santo, Él quiere que seamos santos también, o apartados para Él. Quiere que estemos espiritualmente y emocionalmente ligados a Cristo, en conexión, que estemos apasionados por estar en su presencia, que le pidamos y que le obedezcamos. Nos anhela, pero nos anhela celosamente. Y al igual que en una pareja, los dos anhelan exclusividad el uno del otro. Exclusividad. El Señor no quiere ser una más de tus parejas. El Señor quiere toda la exclusividad, que eso es lo que significa que Él nos anhela celosamente. Él no quiere que estemos probando otras cosas. Como sabéis, ¿no? Muchos buscan la satisfacción pues, en cosas que siempre hemos escuchado. El sexo, drogas, alcohol, algunos pocos en los estudios, ¿no? Algunos pocos en los estudios, otros más en la familia, en los amigos, y muchos otros en el dinero y en las posesiones. Pero cada una de estas opciones ha mostrado que no es suficiente para calmar nuestra sed interna. Solamente el Espíritu Santo puede satisfacer el alma. Solamente Cristo puede proporcionarnos el propósito de nuestra existencia. Solo el Padre puede mostrarnos la verdad absoluta y solamente Dios mismo, en toda su plenitud, puede acogernos en sus brazos y darnos el amor que nosotros mismos anhelamos. Es bestial. Es que es bestial. El amor del Señor es muchísimo más grande de lo que ningún ser humano se podría haber nunca imaginado. Vamos al versículo 6. La gracia. Pero Él da mayor gracia, versículo 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
La segunda motivación que se nos presenta en este versículo es que cuando hemos pecado, podemos acudir al Señor, tenemos el recurso de la confesión y estamos seguros, así que esto es una promesa, estamos seguros de que, como dice el versículo, Él da gracia a los humildes. Él nos da gracia si nosotros nos humillamos delante de Él y decimos, Señor, lo hemos hecho mal, te pedimos perdón. Pues Él no se queda ahí diciendo, venga, ahora te voy a esperar, llora, ¿no? Llora porque has pecado, pecador inmundo. Quédate ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, 1 año, y ya si algún día quiero, te permitiré que venga y me hable. ¿No? Eso no lo hace el Señor. El Señor es el Padre que está esperando en el camino para que cuando su Hijo viene, corre y lo abraza. Aunque el Padre no tenía ni que correr, el Hijo era el que tenía que venir arrepentido, pero el Padre va y nos acoge. El Padre va y nos acoge. Me gustaría que vierais esta foto. ¿No? Hace unos años, gafes del oficio, mi esposa pues es americana, así que de vez en cuando pues hay que ir para allá y cruzar el charco. Y en una de esas fuimos en viaje en la familia y estuvimos viajando por diferentes sitios, ¿no? Y uno de los sitios que vimos fue esto que veía en pantalla. ¿Alguno lo puede reconocer? Las cataratas del Niágara, exactamente. Las cataratas del Niágara están ubicadas entre el estado de Ontario, de Canadá, y el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Tiene 3 cataratas, la canadiense, la estadounidense y una muy pequeñita. Y una muy pequeñita que se llama Velo de Novia. Estas 3 cataratas no son muy altas, pero eso no es lo más impresionante de ellas. Lo más impresionante de ellas es que hacen mucho ruido, hacen un montón de ruido. De hecho, Niágara significa trueno del agua. Y es completamente cierto, porque cuando te acercas allí, ves ese espectáculo de la naturaleza, la verdad es que casi que tienes que chillar para que la otra persona al lado se entere, ¿no? Hay mucho ruido. Lo más impresionante de estas cataratas no es su altura, es su caudal. 110 millones de litros de agua por minuto. 110 millones de litros de agua por minuto. O lo que es lo mismo, casi 2 millones de litros de agua por segundo. Y el caudal puede aumentar y a lo mejor llegar hasta casi 170 millones de litros de agua por minuto. Es una cantidad espeluznante e increíble. Yo no quiero estar ahí en medio del río. Pues sucede que, obviamente fuimos a visitarlo, ¿no? Porque hay que visitarlo, una parada obligada. Y estaba hablando con mi suegro y me dice, oye, Gonzalo, ¿tú sabes a qué me recuerda esto? ¿De las cataratas? Y digo, ¿a qué? Me dice, me recuerda al amor del Señor por mí. Porque es como que no deja de fluir. Sigue fluyendo, siempre. Y está ahí. Y yo le dije, Bill, pues la verdad es que yo estaba pensando en eso también. Y es que si lo pensamos, esas cataratas están siempre fluyendo, siempre dejando agua, sin parar ni un segundo, sin dejar de echar esos casi 2 millones de litros de agua por segundo. Cuando estuvimos allí estaba soltando agua. Al día siguiente también estaba soltando agua. Al mes siguiente también estaba soltando agua, la semana siguiente, el año siguiente, y han pasado ya 5 años y las cataratas siguen ahí, siguen echando agua, 2 millones de litros de agua por segundo. Y la verdad es que, al igual que el agua de las cataratas del Niágara no para ni un segundo, el amor del Señor por nosotros no para ni un segundo, no para, no deja de parar. No para. Dejémoslo ahí. Aunque haya un pecado en el camino, el amor del Señor es capaz de arrastrarlo y enviarlo al fondo del agua. Aunque haya dificultades, el amor de Dios se sigue derramando en aquellos que le buscan. Aun en las peores situaciones, incluso en las situaciones donde haya muerte, podemos confiar en que el amor del Señor llega más allá del acantilado, que es la muerte. El amor del Señor llega más allá de la muerte. Y lo vemos en la resurrección de Cristo. Más allá de la muerte. De hecho, el amor de Dios dura toda la eternidad, no deja de ser. Yo te he amado con amor eterno, ¿verdad? ¿Por qué dura toda la eternidad? Bueno, porque el Señor nos ha preparado un hogar allí. Si no quisiera que estuviéramos, pues no nos lo había preparado, ¿no? Yo la verdad espero un chalet bastante grande. Así que, hermanos, si eso no es amor, entonces yo no sé lo que es amor. Si ese tipo de amor y gracia, y creo que esto es lo importante, si este tipo de amor y gracia no te motivan
a adorar al Señor con tu boca y con tu vida, entonces que yo no sé qué más lo puedo hacer. Si la gracia de Dios no te atrae a pasar tiempo de intimidad con el Señor y a despejar todo tu calendario y decir, venga, voy a organizar mi calendario de una forma nueva para que pueda pasar tiempo con Jesús. Si el amor y la gracia del Señor no lo hacen, entonces no hay nada que te pueda motivar a hacerlo, de verdad. La gracia y el amor de Dios es la gran motivación y la cura divina que el Evangelio propone para aquellos que son adúlteros espirituales que se han apartado de Él. Esa es la gran solución. La misma que llevamos escuchando todos estos años de creyentes, pero que es tan poderosa que aunque sigamos predicándola y escuchándola todos los domingos y todos los días de nuestra vida, aún así seguiremos sin comprenderla. Aún así seguiremos sin comprenderla. Por eso, hermanos, hay varias cosas que me dan coraje en esta vida, ¿no? Pocas, gracias al Señor. Pero hay algunas cositas que me dan coraje. Y una de ellas, esto es falso evangelio, la prosperidad, seguro que se os viene a la mente, que son extremadamente dañinos. Son extremadamente dañinos. ¿Por qué? Porque la motivación para acercarse al Señor no es su amor, son las riquezas. Yo me acerco al Señor porque si me acerco, supuestamente me hago rico, me llega un Mercedes por ahí, o pasa algo que me da un beneficio. Y esa es una de las grandes, no la única, pero una de las grandes herejías de estos movimientos que cambian la motivación de Dios. La motivación del Señor, o la motivación que el Señor nos da para que nos acerquemos a Él, es su amor. Él es Él mismo y no lo que podamos obtener de Él. 7 pasos hasta la restauración. ¿Cómo restauro mi intimidad con el Señor? Imaginaros alguno de vosotros, ¿no? Yo no os conozco, o digamos, no conozco el estado de vuestro corazón, y a lo mejor alguno de vosotros se siente identificado y me dice, oye, yo creo que estoy en una situación en la que tengo que presentarme delante del Señor. ¿Cómo lo hago? Fenomenal, la Biblia nos da la respuesta. Versículos 7, 8, 9 y 10. Vamos ahí, lo leemos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para pasar del adulterio espiritual a la amistad con Dios y restaurar nuestra relación con Él, podemos ver que en este pasaje, en estos 3 versículos, hay 7 pasos. De hecho, si cogéis vuestra Biblia y un boli o un lápiz y veis y empezáis a subrayar los verbos, os vais a dar cuenta como realmente hay 9 verbos, pero 3 de ellos se juntan, así que hay 7 razones, ¿vale? 7 razones. La primera razón, someterse a Dios y a su voluntad, no solamente de manera teórica, sino más bien de manera práctica. Es decir, hacer una decisión consciente de querer obedecer a Dios en todo lo que Él te pida. De nuevo vemos el mismo principio aquí. Una actitud interna, el sometimiento, genera un cambio externo, en este caso, la obediencia. El segundo paso, o la segunda sugerencia que nos da la palabra aquí, resistir al diablo y a todas las tentaciones que vengan con él. Solo a través del poder del Espíritu Santo podemos hacer eso. Por eso debemos ponernos a orar y a leer, porque es que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no aguantamos. Es que no aguantamos. Caemos a la primera de cambio. Ahí es donde vamos a encontrar fuerza. Acercándonos a Dios, tomando pasos prácticos para estar en su presencia. Una cosa de la que me he dado cuenta y la que muchos de vosotros sabéis ya, es que tristemente en la comunidad evangélica pues los cristianos no suelen dedicar mucho tiempo a su vida de intimidad con el Señor. Y eso es algo porque el Señor quiere que cambiemos, la verdad, sin mucho más tapujos. El Señor quiere que nos pongamos delante de Él, que cojamos, como he dicho antes, nuestro calendario, nuestras actividades por semana y digamos, venga Señor, ayúdame a hacerlo de tal manera que pueda dedicarte un tiempo a ti, tiempo diario, tiempo de comunión contigo, ¿no? Acercándose a Dios.
Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? No nos acercamos al Señor y cuando surge un problema nos quejamos. Y decimos, hay que ver, Señor, ¿cómo has permitido esto? Señor, es que no sé qué, Señor, es que no sé cuánto. Señor, yo el otro día ofrendé un buen cacho, ¿eh? Y te cree que con eso, muchas veces, mucha gente se cree que con eso ya es suficiente. Pero el Señor lo que quiere es nuestra intimidad. Porque aún si el Señor deja que esa situación pasa, Él nos dará la fuerza para atravesarla. Pero tenemos que estar cerca suya. Cerca suya. 4. Limpiarse del pecado. Debemos confesar nuestros pecados, pedir ayuda a Cristo y dejar de hacerlo. Esto, algunos se creen que pasa de la noche a la mañana. Puede pasar, pero generalmente es un proceso. Generalmente es un proceso. De hecho, todos estamos en ese proceso. En el proceso de seguir creciendo en santidad. Y otra vez, solamente podemos hacer eso si tenemos tiempo de intimidad con el Señor. De ahí es donde drenamos la fuerza. Debemos purificar nuestros corazones. Vamos al versículo 8 por un segundo. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Verdad? Eso dice. En el original es muy interesante porque dice, no dice doble ánimo, dice doble alma. Viene alma, ánima, ánimo, más o menos, pues lo han traducido por ahí, ¿no? Pero literalmente es doble alma. Ahora, ¿qué significa una persona que es de doble alma? Pues que no termina de entregarse ni con una cosa ni con otra. Como decimos en España, está entre Pinto y Valdemoro, ¿no? No termina de coger uno de esos dos tesoros, agarrarse e ir por ahí. Es un problema de entrega, es alguien tibio, alguien que no se compromete completamente con el Señor. Y esta purificación tiene como resultado que no vamos a tener más conflictos internos de a quién servimos. Hoy vengo a la iglesia, sirvo al Señor. Mañana estoy en el mundo, pues sirvo a lo que sea, ¿no? Total, hay tantas cosas a las que servir. Pero si purificamos nuestros corazones y nos entregamos completamente al Señor, ya no vamos a tener ese conflicto. Siempre vamos a decir, mira, Cristo es mi objetivo y yo lo obedezco solo a Él. Con mis fallos, con mis problemas, sí, porque estoy en el proceso, pero sigo adelante, obedeciéndole a Él. Afligirse, lamentar y llorar por nuestro pecado, en el versículo 9. Reconoce, porque es así, reconoce que tu pecado ha entristecido al Espíritu Santo de una manera profunda. No de una manera muy superficial, de una manera bastante profunda. No solo tus acciones, sino también tus actitudes e incluso tus motivaciones. Incluso tus motivaciones. Eso ha sido una ofensa grave ante el Rey del cielo y de la tierra. Nosotros lo tomamos bastante a la ligera, ¿no? Que Dios quiera tener comunión con nosotros o que Él esté cerca ahí para acercarse a nosotros. Lo tomamos a la ligera, pero es que realmente estamos hablando del Señor del universo. Y como hemos dicho antes, Él no tiene por qué acercarse a nosotros. De hecho, no sé si incluso no debería acercarse a nosotros. Pero Él quiere acercarse a nosotros. Y Él está ahí disponible y nos da esa posibilidad. Y la última, humillarse ante el Señor. Debemos reconocer que lo hemos hecho mal, que el Señor ha tenido paciencia con nosotros y que no hemos vivido como le agradaba a Él. Humillándose, reconociendo nuestro pecado y viendo que eso no ha agradado al Señor. Ahora, como sabéis, yo me encuentro con muchos jóvenes, normalmente, todos los sábados, de hecho, aquí a las 7. Muchos jóvenes me dicen, ¿qué pasa si yo no quiero hacer devocional? ¿No? ¿Qué pasa si a mí mis sentimientos no me guían? ¿Qué pasa si es que no me sale? ¿No? Además, somos postmodernos, todo va guiado por las emociones, ¿no? ¿Y cuál es la solución a ese problema? No le hagas caso a tus sentimientos. Hazlo. Just do it, como Nike. Ya está. Porque ¿sabes lo que pasa? Que hemos estado tanto tiempo, o algunos, no sé, que a lo mejor hemos estado tanto tiempo tirando hacia el mundo que cuando empezamos a mirar a Cristo, nuestros deseos todavía siguen un poco por ahí mirando para allá. Y eso va a tomar tiempo. Así que no te fíes de tus emociones, no te dejes guiar por tus emociones, porque no te van a llevar a ningún lado bueno. Va a tomar un tiempo hasta que tus emociones se vuelvan a canalizar hacia el que se tienen que canalizar, que es a Cristo. Así que, de verdad, si no tienes ganas, no pasa nada, yo tampoco tengo ganas de ir a trabajar y hay que ir a trabajar. Pues hazlo.
Y sigue estos 7 pasos que la Biblia nos dice. Lo increíble de esto, hermanos, lo increíble de esto es que el Señor no nos deja en el limbo diciendo, bueno, Señor, quiero restaurar mi relación contigo. ¿Qué hago? No, aquí está muy claro. 7 pasos. Aquí los tenemos. Y para concluir, la verdad, ahí veis, ¿no? Una falta de intimidad con el Señor genera adulterio espiritual, que genera pasiones pecaminosas, que a su vez genera la superficie, lo que se ve, las peleas. Pero una comunión continua con el Señor genera una cercanía con Él, una obediencia, que genera deseos santos, que genera una vida santa. No perfecta, pero santa. Apartada para el Señor. Apartada para el Señor. Yo realmente creo que si Jimmy Swaggart, este hombre que vimos al principio, si ese hombre hubiera tenido una relación firme con el Señor, no hubiera caído. Pues no tenía por qué haber caído. No tenía por qué haber caído. Y en mi propia vida lo he experimentado. Las veces que no he estado tan cerca del Señor como debería, pues no he estado fuerte. No tenía esa fuerza. No tenía esa fuerza. Me gustaría volver, para terminar, al versículo 8. El versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para mí esto está en el top 5 de las promesas de la Biblia, ¿no? Tú ahí ves, no sé, pedid y se os dará, número 1. Confesad vuestros pecados, Juan 1:9, pues ahí está, número 2, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Pues para mí está en el top 5. ¿Por qué? Porque dice que si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar. Por obvio que parezca, es increíble. Porque si yo me acerco al Señor, el Señor se va a acercar a mí. Si yo dedico tiempo en mi casa a leer la Escritura, a pasar tiempo delante del Señor, a orar, el Señor se va a acercar a mí. No hay duda. No hay condiciones. Bueno, la condición es que te acerques. Pero aparte de eso, no hay más condiciones. El Señor se puede acercar a nosotros, se quiere acercar a nosotros y quiere que nosotros vayamos. La verdad es que en la iglesia, normalmente cuando alguien hace algo público, no, tocar la alabanza, predicar o algo así, normalmente te llegan y te dicen, oye hermano, qué bien lo has hecho, qué bien todo esto, ¿no? Qué guay, cómo el Señor te ha guiado y todo. Pues, bueno, no está mal que lo hagáis, no está mal, pero la conclusión perfecta sería si alguien me dijera, oye Gonzalo, te he escuchado, creo que el Señor me ha tocado y en mi casa voy a tomar cambios prácticos. Voy a coger mi diario, bueno, no somos americanos, no tenemos diario, pero lo que uséis para organizaros la semana, he cogido eso, he cambiado ciertas cosas, le voy a dedicar quizá menos tiempo a la tele, menos tiempo al ordenador, menos tiempo al móvil, que el móvil engancha demasiado, y voy a dedicar tiempo al Señor. Voy a dedicar tiempo al Señor. Para mí esa sería la conclusión perfecta. Para mí la conclusión perfecta sería que todos lo hiciéramos. Que todos, si ya tienes un devocional con el Señor todos los días, que eso aumente. Si no lo tienes, pues que lo tengas. Para mí eso sería la conclusión perfecta, de verdad. Y yo he orado y oro para que esta reflexión bíblica y todo lo que hemos escuchado esta mañana pueda dar un vuelco a nuestra vida, de forma práctica, de forma real, de forma genuina. Y que alguien me diga, Gonzalo, el devocional me ha cambiado la vida. ¿Sabes lo que le diré? A mí también. A mí también me lo cambió. Porque cuando estamos cerca de Cristo no podemos permanecer igual.